La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia dice de la manera siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gigón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se han hecho presente acá en este lugar. Te pedimos, Señor, que nos des la iluminación de su palabra y que a través de su palabra podamos ser ministrados, podamos ser bendecidos, y que recibamos, Señor, la bendición de lo alto para poder seguir anunciando el evangelio de Cristo. Bendice vidas, Señor, allá en sus hogares. Bendice las familias, aquellos que han caído en la trampa del enemigo. Señor, levántales. Dios, siga añadiendo cada día a su iglesia los que han de ser salvos, porque nos reunimos, Señor, con un solo propósito y objetivo, y es darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Ahora, como a estudiar, Señor, te pedimos, Dios, que nos enseñes, que nos dé la capacidad de instruir a su pueblo, y que el Espíritu Santo dé el conocimiento y la sabiduría para que en el nombre de Dios podamos ser bendecidos. Así que en ese nombre, Señor, te damos gracias, porque suya es la gloria, suya es la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dele palmas al Señor. Puede tener la bondad de sentarse. Quisiera, hermanos, así sentados, que leyéramos todos, hermanos, el versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén y lo guardase. El domingo les voy a preguntar este versículo a algunos de ustedes, a ver si se lo aprendieron. Y tomó Jehová al hombre y lo puso en el huerto. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Así de que, hermanos,
Para el domingo que viene ya los vi ya. Ya los conozco, muchos de ustedes ya. Así de que el domingo, hermanos, ahí se va a poner de pie usted y va a pasar aquí enfrente. Porque ya es tiempo, hermanos, de que nosotros debemos de interesarnos por la palabra de Dios. La clave del teléfono donde anda el Facebook, allí bien, lo tiene bien memorizado. O sea que las cosas terrenales bien las memorizamos. La cipotilla bien tiene memorizado, hermanos, el número de teléfono del cipote chorreado con el que pasa hablando. Y tomó pues Jehová al hombre, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrase y qué otra cosa, y lo guardase. Bueno, ya van 3 veces ya. Ojalá que en la casa no vayan a estar estudiando, van a ver. Entonces, hermanos, es serio, hermanos, en serio. En serio, vamos a tomar si quiero un par de hermanitas y un par de hermanos para el domingo, para que vayamos poniéndole interés a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, hermanos, cada uno de nosotros en esta tierra hemos sido puestos con un propósito. Y lamentablemente todos estamos desconectados del propósito de Dios. Andamos, hermanos, en una línea completamente contraria a la del Señor. Entonces, a través de cada estudio, la idea de Dios es que uno vaya poniendo interés a lo del Señor. Aquí la Biblia nos habla acerca de lo cual vamos a estudiar, hermanos, el huerto del Edén. Significa, hermanos, que podemos aprender hoy a descubrir, hermanos, las bendiciones que Dios ha dado al hombre. ¿Cuántos creen que Dios ha dado bendiciones al hombre? El propósito de este estudio, los objetivos son que podamos descubrir las bendiciones que Dios ha dado al hombre. Número 2, y que comprendamos al estudiar este estudio que el huerto era completo y era perfecto, y que la verdadera meta de nuestra fe debe de ser, hermanos, alcanzar ese propósito. ¿Por qué? Porque uno no viene, hermanos, a la iglesia solamente por venir. Uno viene con el propósito de aprender algo nuevo del Señor, de aprender, hermanos, cosas nuevas. Por ejemplo, quisiera, hermanos, así, ¿verdad? Que usted fuera aprendiendo. ¿Quién fue que plantó el huerto, hermanos? ¿Quién plantó el huerto? Unos 3 nada más, y los demás no saben. ¿Cómo dice 2:8 de Génesis? Ahí donde hemos leído. ¿Cómo dice 2:8? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Significa, hermanos, que encontramos entonces en ese huerto del Edén, hermanos, ¿quién fue que plantó el huerto? ¿Quién plantó el huerto? Jehová. Yo cuando estaba estudiando me daba un poco, hermanos, de alegría cuando leía esto. Y digo, ¿no será de aquí que han agarrado a estos hermanos de trabajar en la jardineada? ¿No será de acá que han salido los yarderos? Porque imagínense, ahí está el primero, hermanos, el primer plantador del huerto. ¿Y quién fue, hermanos? El Dios Todopoderoso. Mire qué maravilloso ese Dios. Se van a alegrar los yarderos. Ya no van a ir a la iglesia, entonces se van a congregar allá cortando yarda. No, sino lo que estamos hablando es que Dios dice que Él plantó el huerto. Él plantó el huerto. Y luego que plantó el huerto, ¿qué hizo Dios? Trajo al hombre que había formado a imagen y semejanza de ¿quién? De Él mismo. Dios hizo al hombre conforme la semejanza y la imagen de Él mismo. Entonces, después que lo formó, hermanos, hizo este huerto maravilloso. El huerto, hermanos, aquel cultivo que había ahí, Él lo hizo y después tomó al hombre para ponerlo ahí. Y luego, ¿qué dice el verso 15? ¿Ya lo aprendieron? Ya van a la Biblia otra vez, que no lo acaban de aprender, hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso en el huerto para que lo guardara, que lo labrara y lo guardara. Entonces imagínense qué lindo como Dios, hermanos, hace al hombre a su imagen y semejanza. Después viene Dios y hace el huerto. Toma al hombre que ha hecho, que ha formado y lo pone ahí. Pero lo pone Dios para que se esté meciendo y para que haga nada. Lo puso Dios, hermanos, para que viniera a dormir a la iglesia a usted. Lo puso Dios, hermanos, a nosotros para que sirvamos de estorbo en la iglesia. No, Dios hizo al hombre con un propósito. Entonces Dios lo hace a la imagen y la semejanza de Dios. Luego dice 2:8, y vino Jehová Dios y hizo el huerto. Hizo el huerto. Y después que hace el huerto, toma al hombre y lo pone ahí en el huerto. Pero ¿con qué propósito lo pone Dios? Para que lo cultive, para que labre la tierra y para que vele por él, para que lo cuide. ¿Cuánto dan gloria a ese Dios maravilloso, hermanos? O sea, qué obra más maravillosa, hermanos. Qué Dios más grande. Yo cuando tengo la oportunidad, hermanos, que casi siempre es diario, de hablar del Señor, cada día me enamoro más de la obra maravillosa del Señor. Pero a medida voy caminando, no logro entender algunos que se hacen llamar evangélicos y cristianos, que cómo les cuesta acercarse al Señor, que cómo les cuesta entender, hermanos, la maravillosa obra de este Dios. De cómo nos cuesta, hermanos, asistir a un culto, a una enseñanza. Ahí viene el hombre, hermanos, ahí viene, baja un pie del carro, luego baja el otro, hasta con la cinta de los zapatos sueltos. Ahí viene la hermanita, está despeinada. Ahí viene, hermanos, o sea, todo desconectado de la bendición del Señor. Cuando uno encuentra acá, dice la Biblia, que Dios formó al hombre, y después que lo forma, cuando él, hermanos, 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Para él lo plantó o para beneficio del hombre? Para beneficio del hombre, porque la Biblia dice 2:8 de Génesis, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Ya cuando el huerto estaba plantadito, hermanos, ahí el jardín estaba en todas, hermanos, las matas y todo ahí. Entonces vino y puso al hombre, y ya cuando estaba en medio del jardín, vaya, le dijo, ahora quédate aquí, ahora te vas a encargar de labrarlo, te vas a encargar de cuidarlo. Significa que si se descuidaba el huerto, ya no era responsabilidad de Dios, sino responsabilidad del hombre, porque Dios le puso todo. Pero lo más sorprendente de todo este estudio es que uno se da cuenta entonces que quien plantó el huerto del Edén fue el Señor. Ahora la otra pregunta sería, ¿qué clase de árboles Dios plantó en el huerto? ¿Qué clase de árboles Dios plantó en el huerto? ¿Qué dice 2:9 allí de Génesis? ¿Qué dice? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Significa que Dios plantó toda clase de árboles en el huerto. Árboles buenos, dice la Biblia. Árboles deliciosos a la vista del hombre. Maravilloso Dios, hermanos. No puso allí zarzales o, hermanos, árboles malos que el hombre iba a quedar trabado en las mismas zarzas. Puso árboles buenos a la vista del hombre. Y también en medio del huerto el Señor Dios puso el árbol de la vida y puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Significa que allí vemos entonces, hermanos, que habían dos árboles especiales. ¿Cuáles eran esos dos árboles especiales? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Habían dos árboles por ahí, habían dos arbolitos que se diferenciaban a todo.
Pero entonces, en medio de todo, hermanos, lo que uno va viendo es cuán maravilloso es este Dios. Es como Dios va, hermanos, obrando, va operando, va haciendo la obra, siempre buscando el bienestar del hombre, buscando el beneficio del hombre. Pero entonces ya tenemos ahí formadito el huerto, ¿verdad? Todas las plantas que Dios puso, los árboles que hizo nacer de la tierra, los dos árboles especiales, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahora digamos, yo no sé cuántos son del campo, cuántos tienen algún conocimiento acerca de la hortaliza o hermanos acerca de un jardín. ¿Qué pasa con un jardín si usted lo deja de regar? Se seca. Se seca. Hermanos, si usted puede plantar, hermanos, una gran planta de verduras o de fruta, pero si no se riega, entonces se seca, no hay fruto. Hubiera quedado, hermanos, a la historia, al huerto, ¿verdad? No, pues aquí fue el huerto, pero se secó, no hubo nada. Pero lo tremendo y sorprendente de todo esto es de que Dios, hermanos, en ese huerto del Edén, hecho por Dios, era perfecto y rico en todo sentido. Los árboles eran agradables a la vista, sus frutos eran buenos para comer. Hermanos, era todo maravilloso. Pero cuando uno llega, hermanos, al versículo número 10, ¿qué dice el versículo 10? Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Mire, hermano, qué Dios maravilloso. Y dice, salía de Edén un río que regaba todo el huerto. Significa que todo lo que Dios había plantado muy difícilmente se iría a marchitar, muy difícilmente se secarían. ¿Por qué? Porque el mismo Dios no solamente, hermanos, había hecho el huerto maravilloso, sino que Dios había hecho todo perfecto, lo había hecho todo maravilloso. Los árboles eran agradables a la vista, sus frutos para comer. Significa que todo era hermoso lo que Dios había realizado. Dios hace al hombre, luego hace el huerto, luego hace que nazcan los árboles y pone todo. Ya cuando está todo listo, ahí le dice el hombre, y aquí está, y ahí están los ríos, ahí está el regadillo también para el huerto, ahí está el regadillo también. No tenía el hombre que estar haciendo pozos, sino que todo perfecto lo había hecho el Señor. ¿Para qué? Para que el hombre solamente se encargara de labrarlo y de cuidarlo, de labrarlo y de cuidarlo. ¿Por qué? Porque todo, hermanos, Dios lo había hecho de una manera maravillosa. Pero lo maravilloso de todo, vamos rápido, verso 11, ¿cómo dice el verso 11? El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y onice. ¿Hay alguien que conoce el bedelio, hermanos? A ver, ¿qué será eso? ¿Hay alguien que conoce el onice, hermanos? No, quizás hemos escuchado, ¿verdad? Pero está hablando de piedras preciosas que nosotros no conocemos. Y dice la Biblia, y rodeaba, hermanos, el río Pisón. ¿Qué significa, hermanos, el río Pisón? ¿Qué significa de alguna manera, hermanos? Significa que, hermanos, el agua que tenían los ríos, que corrían en 4 direcciones, era abundante, y la tierra era productiva. Significa que nada le hacía falta al hombre para su vida allí. Significa que de alguna manera el río Pisón significa corriendo. Significa, hermanos, que ahí había oro bueno, habían piedras preciosas, había, hermanos, las mejores piedras, las mejores esmeraldas ahí en el río, hermanos. ¿Por qué? Porque según, hermanos, según el estudio nos enseña que en ese lugar nada le hacía falta al hombre para su vida allí. ¿Sabe que Edén, traducido al griego, significa paraíso? Es una palabra hebrea que significa delicia. Significa que podemos ver cuán bueno y cuán
buen hechor es Dios en especial. ¿Sabe por qué? Porque allí, el vivir allí, hermanos, era una bendición grande. Era vivir en el paraíso. Era estar viviendo en el jardín de Dios. Era, hermanos, estar viviendo en un lugar de deleite, en un lugar delicioso, en una obra maravillosa, donde no había sido hecho por el hombre, no había sido efectuado por un ingeniero terrenal, sino que el mismo Dios, creador de todas las cosas, lo había hecho. Ese paraíso, ese huerto, ese jardín, esa delicia estaba para el hombre. Solamente lo que el hombre tenía que hacer era cuidarlo, seguirlo cultivando y cuidándolo. Era todo lo que tenía que hacer el hombre. Entonces, cuando uno ve esta obra maravillosa, significa que el nombre del primer río, hermanos, significa corriendo, significa que rodeaba toda la tierra de Ávila. Esa tierra producía oro, bedelio y onice. Significa que Dios había provisto abundantes recursos en su huerto para el hombre. Desde el comienzo Dios le dio tesoros al hombre, porque quería que llevara una vida de abundancia. Desde el principio. Significa que nunca Dios hizo al hombre para que viviera en una vida de lipidia, en una vida de miseria, en una vida miserable. No, desde el principio dice la Biblia que el propósito de Dios era que el hombre, hermanos, tuviera todos los mejores tesoros. ¿Sabe por qué? Porque en Dios están los tesoros maravillosos. En el Señor está toda la obra maravillosa. Significa que allí el hombre no tenía por qué quejarse, hermanos. Ahí había oro, ahí había bedelio, ahí había, hermanos, las mejores piedras preciosas. Significa que Dios había provisto abundantes recursos en el huerto, de tal manera que no hacía falta nada al hombre. Pero el otro río, ¿cómo se llamaba el segundo, hermanos? El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río era Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Significa que cada río tenía su significado, tenía su propósito, tenía, hermanos, un objetivo por el cual Dios lo había puesto. Significa, hermanos, que de alguna manera el otro río, hermanos, el nombre del segundo río es Gihón, que significa manando o alzándose por encima. En otras palabras, Dios quería que el hombre, a quien Él había hecho de manera especial a su semejanza y a su imagen, se alzara por encima de todas las criaturas y que reinara sobre cada una de aquellas y que tuviera señorío sobre todas las cosas. Significa que aparte de que el hombre, Dios ha querido que tenga todo necesario, también Dios hizo al hombre desde el principio para que estuviera arriba y no abajo. Dios no hizo al hombre para que fuera cola. Dios hizo al hombre para que fuera cabeza. Pero aquí me voy a adelantar un poquito. ¿A quién fue que puso Dios aquí en este asunto, hermanos? Al hombre, dice la Biblia. Al hombre. No puso a la viejita encargada del huerto. Fue al hombre. Fue al hombre que Dios puso ahí. Por eso de que es antibíblico, hermanos, que la mujer, hermanos, se le encarame la nuca al hombre. Es contrario a la palabra de Dios. Es con el hombre. Por eso de que cuando el hombre falló, ¿a quién llamó Dios? ¿Llamó a Eva o al hombre? Al hombre. Porque el hombre asume esa responsabilidad. ¿A quién hizo Dios primero? ¿A la mujer o al hombre? Pero ¿a dónde va primero, hermano? La mujer es la que come primero y el marido de último. La mujer, hermano, es la que tiene la cuenta bancaria. Aquel, hermano, hay que se muera de hambre. Todo lo contrario.
Por eso, hermanos, es de que hay muchos problemas, hay muchas dificultades. Pero aquí dice la Biblia que significaba que el hombre debía alzarse por encima de todas las cosas. Significa que Dios había puesto al hombre para que el hombre tuviese señorío en las bestias del campo, en las peces del mar, en las aves de los cielos, y que tuviese autoridad sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Entonces el tercer río se llamaba Hiddekel. El nombre del tercer río es Hiddekel, que significa rápido, o Tigris. Cuando los israelitas estaban en cautiverio en Babilonia, Daniel, hermanos, el gran siervo de Dios, oraba y ayunaba en las riberas del río Tigris, donde Dios le dio la revelación de acontecimientos de los últimos días. Significa que el tercer río significaba, hermanos, mantener compañerismo con Él. Tener ese compañerismo con ese Dios todopoderoso. Significa que Tigris simboliza, hermanos, nuestro lugar de encuentro con Dios para tener compañerismo con Él. Por eso de cuando uno lee el libro de Daniel, dice que las riberas del río Tigris, ahí ayunaba y oraba Daniel. Y ahí se le mostró la revelación del Señor. Significa que el tercer río, el propósito de Dios era, hermanos, que el hombre pudiera tener comunión y compañerismo y comunicación con el Dios todopoderoso, con el Dios de los cielos. Significa que hasta aquí, al tercero, ya vamos, hermanos, llegando donde el hombre en el huerto no solamente tenía agua para regar los sembradillos, sino que tenía también oro, bedelio, onice, piedras preciosas, todo lo necesario. Tenía también ahí, hermanos, en el huerto también, a través del segundo río, hermanos, que significaba alzarse por encima, señal de autoridad sobre todas las cosas. Y el tercero, hermanos, simbolizaba el tener compañerismo con Él, una comunión con Él. Y el cuarto, el río Éufrates, que significa copioso o grande, significa que a través de ello, hermanos, quería que el hombre, hermanos, no fuera pequeño, sino que fuera grande por la grandeza del Dios que estaba sobre él. Entonces, cuando uno ve esto maravilloso, significa que solamente al llegar donde vamos llegando hasta ahorita, no había nada que le hiciera falta al hombre ahí. ¿Qué le podría hacer falta al hombre? Hermano, le hacía falta un detalle. ¿Qué le hacía falta? Nada. Si hasta una viejita le puso el Señor ahí. ¿Y cuál fue el problema? La viejita le dio vuelta. Imagínate, necesitaba una viejita. Ahí estaba. Dios se la puso, dijo Dios, al ver todo el ganado, a ver la vaca, el toro, el chivo, ver el burro por allá pastoreándose con la burra. Dijo Dios, veo triste a Adán, dijo, le voy desmotivado. Ya sé lo que voy a hacer, dijo, le voy a traer un sueño profundo y voy a hacer una ayuda idónea para él. Alguien que lo ayude, alguien que lo motive, alguien que le haga el breakfast, dijo el Señor. Alguien que le dé cornflakes con leche en la mañana, alguien que le lave la ropa, alguien que le planche, alguien que le ayude. Pero no alguien, hermanos, que le va a quitar todo y lo va a dejar morir del hambre. Era alguien que le iba a ayudar. Ay, hermano, y yo que no hago nada por mi marido, ¿quién soy? Usted quizás es del otro bando. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que iba a ser alguien que le iba a ayudar a él. Levanten la mano los hombres, hermanos, que los ayuda la viejita. No la levanten, hermano. No la levanten. Pero Dios bendiga a estas mujeres, hermanos, mujeres piadosas, ¿verdad, hermanos? Esas mujeres que edifican la casa. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Es ayuda idónea. Está, hermanos, en la casa. Ella está limpiando, ella está preparando. Ya cuando llega el marido, hermanos, ni bien ha llegado, a una cuadra viene, ya se siente el olor agradable. Ya es señal, dice, mi viejita, dice, me está esperando. Aquella gran motivación que tiene el hombre llegar a la casa.
Pero hay algo otros no, hermanos, tristeza les da cuando van a salir del trabajo. No tiene por ahí algo de overtime, dicen, para hacer algo otras horitas. No, andate con tu familia. No tiene algo otras, no quieren llegar, hermano. No quieren llegar, porque la mujer que tienen no edifica la casa, sino que la derrumba la necia. Le da vuelta, la desbarata. Entonces, pero el plan de Dios no es ese, sino que el plan de Dios es de que todo lo que Dios le dio al hombre era, hermanos, era bueno. Los árboles eran buenos, todo era bueno, todo era maravilloso. Pero quizás usted se va a estar preguntando, ¿y si Dios quería el bienestar? ¿Y por qué puso el árbol ese del bien y del mal? Porque en medio de todos los árboles están los dos arbolitos que se diferenciaban. ¿Cuál era el uno, hermanos? ¿Y el otro? El árbol de la vida era uno, y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y uno puede decir, pero bueno, y entonces ¿cómo es que Dios da a Adán toda abundancia del huerto del Edén y lo bendijo con la inteligencia para hacerlo producir? Pero también, hermanos, pone el Señor allí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Significa que Dios, hermanos, le dio a Adán el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo pone allí Dios, y después que lo ha puesto, le ordena a Dios que no debe comer de él. Cualquiera de nosotros podríamos preguntar, bueno, Señor, ¿y si no hay que comer de ese palo, para qué lo pones? Si no hay que comer del fruto de ese árbol, entonces ¿para qué lo pones? Número uno, hermanos, debemos de entender que Él es Dios y Él hace como Él quiere. Y todo lo que Él está haciendo siempre será para el bienestar de nosotros. Porque Dios es el que pone, hermanos, ese árbol ahí. Dios significa que le da este árbol también a Adán de la ciencia del bien y del mal, y después le ordenó que no debería comer de él. En primer lugar, ese árbol le fue dado como medida de la obediencia de Adán a Dios. ¿Para qué lo puso el Señor ese árbol? Número uno, para probar la obediencia del hombre. Para probar la obediencia del hombre, dijo Dios, aquí le voy a poner este arbolito a Adán, a ver cómo es de obediente. Hasta ahorita todo va bien. Dice, vamos a ver, vamos a seguirlo supervisando, a ver cómo sigue. Entonces significa que Dios permitió ese árbol para, hermanos, probar la obediencia de Adán. Significa que después que Dios dio a Adán, hermanos, todas las estupendas bendiciones, hermanos, le dio el más pequeño de todos los mandamientos, que era del árbol de la ciencia del bien y del mal, que solamente consistía en obediencia, en obedecer a Dios. Significa que después de todas las bendiciones, de todos los árboles codiciables, árboles maravillosos, de los ríos, de toda la maravillosa obra, de todo lo que había puesto en el huerto, al ver toda la maravillosa obra que Dios había hecho, era un pequeño detallito nada más. Era un pequeño detalle nada más comparado a todo lo maravilloso que Dios había hecho. Solamente un arbolito, de ese no coma. Pero como el hombre es como el niño, ¿verdad? Que un niño, no vayas a tocar ahí. ¿Cómo que le dejan andar puya? Yo imagino a Adán así como con Eva, ¿verdad? Usted con Adán y Eva, y le quedaban viendo el arbolito. Ay, pero los frutos no se ven tan malos. No se ve tan malo el fruto. Y como por ahí, hermanos, siempre, hermanos, anda el malo, ahí apareció aquel animal enrollado en alguna rama. Si no es malo, hombre, ¿quién les ha dicho que es malo? Significa que comparado a todo lo que Dios había hecho, este era un mínimo detalle. Un mínimo detalle. La pregunta sería, ¿a cuántos Dios los ha bendecido de ustedes, hermanos? ¿A cuántos Dios los ha bendecido? Pero quizás de todas las abundantes bendiciones que Dios nos ha dado, por ahí está el arbolito también que lo está picando a usted. Por ahí está el arbolito de la ciencia del bien y del mal, y Dios no lo quita para probar su obediencia,
para probar a ver si usted es obediente. Ahí está el Facebook y allí le están mortereando. Y ahí está usted queriendo apoyar. Te va a llevar el diablo el día de mañana. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es bueno. Entonces aquí lo que encontramos en primer lugar es que Dios quería la obediencia de Adán para probar su disposición de obedecerle a Dios. Entonces por eso fue que Dios colocó en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Significa que con el propósito de que Adán obedeciera en ese pequeño detalle, que Adán obedeciera. Y si Adán obedecía y no tocaba ese árbol, todas las cosas que Dios le había dado eran de él. Tendría señorío, tendría el oro, tendría el bedelio, tendría todo, tendría toda la maravillosa obra, tendría la comunión con Dios, tendría el compañerismo de Dios, tendría, hermanos, la respuesta del Dios de los cielos y señorío sobre todas las cosas. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036, o llámenos 713-988-8671, 713-988-8671. Iglesia Central Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central Cristo te llama presentó su programa Impacto Evangelístico El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.